Bienvenidas a No Drama, un podcast para mujeres que están listas para recuperar su poder personal y liderar sus negocios y sus vidas con más autenticidad y más humanidad. Un espacio lleno de amor y de humor, presentado por Irma Rivera y Miriam García. Hola, soy Miriam y esto es el podcast de No Drama de Company y hoy vamos a hablar de algo que probablemente has experimentado 1000 veces pero nunca le has puesto nombre. Esa sensación en el estómago cuando tienes que tomar una decisión importante en tu negocio. Ese nudo, esa tensión en el pecho o esa inquietud que aparece justo antes de decir que sí a un proyecto que no te convence del todo. Durante años en el mundo empresarial nos han enseñado que las decisiones se toman con los datos, con análisis, con pros y contras. Y sí, todo eso está bien, no voy a ser yo la que te diga que no. Pero hay una fuente de información que sistemáticamente ignoramos: nuestro cuerpo. Así que hoy vamos a hablar de cómo tu cuerpo está constantemente dándote información sobre tus decisiones de negocio y por qué aprender a escucharlo no es autoayuda New Age, sino una herramienta estratégica real. Y antes de ponernos manos a la obra, déjame que te pida una vez más que si no nos sigues aún, nos haces un favor enorme si le das al botón de seguir en la plataforma que lo hagas, así como si compartes este episodio con cualquiera de esas amigas, socias o cualquier persona que creas que le puede ayudar. Nuestra voluntad es intentar llegar al máximo de mujeres posibles y ayudarlas a vivir una vida mucho mejor. Y ahora ya sí, vamos manos a la obra. Y déjame pintarte una escena que seguramente te resulte familiar. Estás en una reunión, igual con un potencial cliente, y todo parece que va muy bien sobre el papel. El proyecto está bien pagado, encaja en tu experiencia, los clientes pues parecen profesionales, pero hay algo que no termina de encajar. No sabes qué es, así que te dices a ti misma: no voy a ser irracional, los números cuadran y voy a decir que sí. Y dices que sí. Así que unas semanas más tarde, estás en medio de un proyecto que probablemente te esté drenando la energía, con un cliente que tiene expectativas que nunca se hablaron y haciendo un trabajo que técnicamente puedes hacer, pero que te está costando el triple de esfuerzo de lo que sería normal. ¿Te suena? Pues déjame que te diga que lo que pasó en esa reunión es que tu cuerpo te estaba dando información. Esa sensación de incomodidad, ese algo no encaja, era tu sistema nervioso detectando señales sutiles. Quizás estaban en un tono de voz, en una forma de expresar expectativas, en una energía de urgencia o control que tu mente consciente no había procesado todavía. Pero fuiste entrenada para ignorar esas señales. En el mundo empresarial tradicional, decidir desde el cuerpo se ve como emocional, como irracional, como poco profesional. Nos enseñan a confiar en los datos duros y a desconfiar de las sensaciones. Y especialmente como mujeres hemos interiorizado que ser profesionales significa desconectarnos de nuestras sensaciones corporales, que además en nuestro caso es un auténtico superpoder. El resultado es que muchas de nosotras llevamos años tomando decisiones desde la cabeza, mientras el cuerpo está literalmente gritándonos información que estamos ignorando. Y aquí viene lo importante, lo que quiero que quede muy claro, y es que tu cuerpo no es irracional. Tu cuerpo está procesando información todo el tiempo. Información sobre el entorno, sobre las personas, sobre ti misma, información que tu mente consciente todavía no ha procesado. La neurociencia lo confirma, gran parte de nuestras decisiones se toman primero en el cuerpo, a nivel del sistema nervioso, y es después que nuestra mente consciente crea una narrativa racional para justificarlas. Entonces, si ya estamos decidiendo desde el cuerpo, ¿no tendría sentido hacerlo, pero conscientemente? Te voy a contar algo personal que probablemente alguna de vosotras ya sabéis si lleváis tiempo escuchando el podcast o si escuchasteis el podcast anterior, el episodio anterior, pero es fundamental para entender por qué hoy hablo de esto con tanta convicción.
Durante años yo también he estado tomando decisiones ignorando completamente lo que mi cuerpo me estaba diciendo. Y no porque fuera inconsciente o poco inteligente, al contrario, era precisamente porque era muy estratégica, muy racional y muy profesional. Así que miraba los números, analizaba las oportunidades, evaluaba los riesgos y muchas veces tomaba decisiones que sobre el papel eran impecables. Pero mi cuerpo estaba cada vez más tenso, más cansado y más apagado. Hasta que llegó un momento en que simplemente dijo basta. Y en mi caso fue dramático, fue un colapso repentino, porque fue fruto de un agotamiento profundo que se fue instalando poco a poco. Una sensación de estar funcionando en piloto automático que ya no podía sostener. De estar cumpliendo con todo lo que debía hacer, mientras una parte de mí estaba cada vez más desconectada. Y ahí es cuando llegó una decisión grande en mi vida personal que me obligó a parar bastante las máquinas y a vivir una transición vital importante que me puso frente a frente con la realidad que llevaba años viviendo. Y es que vivía desde la cabeza, solo desde la cabeza. Ignoraba a mi cuerpo entero. Mi cuerpo me estaba pidiendo a gritos que volviera a habitarlo. Y tengo que decir, ya lo sabéis, que al principio no sabía por dónde hacerlo, cómo hacerlo. Y al final, en este proceso fue cuando descubrí el Breathwork y cuando me empecé a formar como facilitadora de Breathwork. Y no fue una decisión romántica de voy a cambiar mi vida, fue una decisión totalmente visceral. Lo que descubrí en este proceso fue simplemente revelador. Todas esas señales que había ignorado durante años en mi negocio y también en mi vida, todas esas incomodidades que había descartado como irracionales, todas esas sensaciones de algo no encaja que había silenciado con análisis y estrategia, todas esas cosas en realidad eran información válida. Mi cuerpo había estado tratando de decirme cosas todo el tiempo sobre qué proyectos me drenaban, sobre qué colaboraciones no estaban alineadas, sobre cuándo estaba forzando algo que no fluía, sobre cuándo estaba diciendo que sí desde el miedo y no desde el deseo genuino. Pero yo había aprendido también a ser profesional que había desconectado completamente esa fuente de información. Y aquí viene lo interesante, porque ahora ya te puedo decir que cuando empecé a incluir conscientemente lo que mi cuerpo me decía en mis decisiones de negocio, no me volví menos estratégica, que es lo que podía temer, no, me volví mucho más precisa. Porque resulta que cuando tomas decisiones desde la inteligencia completa, es decir, mente y cuerpo, tus decisiones no solo son más alineadas contigo, son objetivamente mejores. Evitas proyectos que te van a drenar, identificas colaboraciones tóxicas antes de comprometerte, reconoces tus límites reales antes de sobrepasarlos. Y esto no es teoría, esto lo he visto, ya te digo, en mí misma, en nuestro propio negocio, de Irma y mío, y lo vemos constantemente en el trabajo que hacemos con nuestras clientas. Por eso, hoy en No Drama integramos explícitamente la dimensión somática en todo lo que hacemos. No como algo separado de la estrategia, sino como parte fundamental de una estrategia inteligente. Porque una planificación que ignora lo que tu cuerpo está sintiendo no es una planificación completa. Es una planificación a medias que tarde o temprano va a chocar con la realidad de tus límites, tu energía y tu capacidad real. Así que, ¿qué significa realmente esto que te estoy diciendo de respirar antes de decidir? Respirar antes de decidir no es una metáfora bonita, es una práctica concreta. Cuando hablo de respirar antes de decidir, hablo de algo muy específico. Hablo de crear un espacio entre el estímulo y la respuesta, entre la propuesta y tu respuesta, entre la presión y tu decisión. Así que déjame explicarte qué pasa fisiológicamente. Y es que cuando estás bajo presión por tomar una decisión, tu sistema nervioso entra en modo de activación. Es una respuesta automática.
Tu respiración se vuelve más superficial, tu ritmo cardíaco aumenta y tu campo de visión se estrecha literalmente. Tu cerebro entra en modo supervivencia, que es excelente para decisiones rápidas de huir o luchar, pero es pésimo para tomar decisiones estratégicas complejas. En ese estado, tu capacidad de acceso a información sutil, de considerar múltiples variables o de conectar con tu intuición está completamente bloqueada. La respiración consciente hace algo muy concreto, que es regular tu sistema nervioso. Te saca del modo supervivencia y te devuelve al modo donde puedes acceder a toda tu inteligencia, no solo a la parte del cerebro que está tratando de mantenerte viva. Así que respirar antes de decidir significa literalmente esto. Antes de responder a una propuesta, antes de comprometerte con ese proyecto, antes de tomar esa decisión estratégicamente importante, creas un espacio para respirar conscientemente y volver a un estado donde puedas acceder a toda la información del que dispones. Y esa información incluye lo que tu cuerpo te está diciendo. Prácticas concretas que puedes hacer. Cuando tengas que tomar una decisión importante, simplemente prueba esto. Primero, antes de analizar pros y contras, siéntate un momento. Siéntate, alinea tu espalda, cierra los ojos si puedes y haz 3 respiraciones profundas y lentas. Inhala contando hasta 4, sostén contando hasta 6 y exhala contando hasta 8. Y después trae la decisión a tu mente. No la analices todavía, solo piensa en ella como si ya hubieras dicho que sí. Imagínate ya en ese proyecto, en ese compromiso o en esa colaboración. Y ahora, con una curiosidad genuina, pregúntate, ¿qué siento en el cuerpo cuando imagino esto? No busques una respuesta correcta, solo observa. Observa qué te dice el cuerpo. Observa si hay apertura, si hay contracción, si hay expansión en el pecho, si hay tensión en el estómago, si hay ligereza, si hay pesadez. Porque todas estas sensaciones sutiles son información. No son la única información, pero son información valiosa. Si sientes apertura, expansión, o sientes un sí que viene desde el cuerpo, es una señal verde. Y puedes proceder al análisis racional de esa información. Pero si sientes una contracción, una tensión, un no que viene desde el cuerpo, eso no significa necesariamente que debas rechazar la oportunidad, pero sí significa que hay algo que necesita ser explorado. Quizás es miedo al cambio, quizás es que tu cuerpo ha detectado algo que tu mente todavía no ha identificado, quizás es una señal de que necesitas más información antes de decidir. La clave es incluir esta información en tu proceso de decisión y no ignorarla. ¿Sí? Déjame que te cuente 3 casos, ¿vale? Que ahora haciendo como un recap he cogido de 3 casos diferentes que hemos vivido con nuestras clientas en los que te puedes ver identificada para que entiendas mejor de qué te estoy hablando. ¿Vale? El primer caso es de una clienta que se estaba planteando la decisión de ampliar el equipo, ¿vale? Pues ella estaba en un momento de crecimiento. Los números decían que era el momento de contratar y tenía a la candidata perfecta sobre el papel. Pero cada vez que pensaba en cerrar la contratación, sentía una presión en el pecho. En lugar de ignorarlo, porque con ella ya hemos trabajado toda esta manera de trabajar de una manera mucho más completa estratégicamente, en lugar de ignorarlo y de seguir adelante, se dio el espacio de explorar esa sensación. Se sentó, respiró y se preguntó qué estaba sintiendo realmente. Lo que descubrió es que esa presión no era sobre el candidato o candidata, era sobre ella misma. Su cuerpo le estaba diciendo, no estoy lista para gestionar equipo todavía. Pero no era porque no pudiera hacerlo técnicamente, sino porque sabía en un nivel profundo, porque ella podía conectar con esos niveles profundos de ella misma, que primero necesitaba establecer sistemas y procesos claros. Así que me acuerdo que cuando estábamos haciendo la sesión nos dijo que había decidido no contratar en ese momento y que lo que decidió es invertir los siguientes meses en estructurar mejor
toda su empresa, en crear sistemas y en procesos claros, que cuando la otra persona entrase fuera fácil esa comunicación y fluyera de una manera mucho más orgánica. Después sí que contrató y la experiencia fue completamente diferente porque tuvo la capacidad de liderar desde un lugar de claridad en lugar de hacerlo desde la urgencia. ¿Sí? El segundo caso es diferente, se trata de enfrentarse a un cliente que a simple vista parecía cliente ideal. ¿Sí? En este caso, la clienta recibió una propuesta de un cliente que ya te digo que parecía que era perfecto. Tenía el presupuesto adecuado, el proyecto le parecía súper interesante, los tiempos eran razonables, así que, ok, todo perfecto. Pero me acuerdo que nos comentaba en las sesiones que después de la primera reunión, su cuerpo al salir de la reunión estaba súper tenso y sintió una sensación de alerta en el estómago. Ella ya lleva tiempo trabajando, ha hecho Planning Secrets con nosotras, así que ya sabe que esto no se ignora. Y en lugar de ignorarlo, decidió observar qué estaba pasando y se dio cuenta de que había señales sutiles en la comunicación de este cliente que había que parar y mirar. Había un tono de urgencia constante. Cuando estaban hablando había interrupciones frecuentes y una forma de hablar que denotaba un micromanagement. ¿Sí? Su cuerpo había detectado antes que su mente consciente todo esto. ¿Sí? Y aunque en el papel todo era perfecto, sabía que iba a requerir un nivel de gestión emocional agotador. Y esto se lo dijo el cuerpo. Ella decidió no tomar el proyecto en este caso y unas semanas después ese cliente sabemos que había terminado con otra chica trabajando, pero el sector es muy pequeño y todos nos conocemos y la misma chica le había dicho a nuestra clienta que estaba directamente agotada. No tenía por qué haber dicho que no igual a este cliente. Podía haber decidido simplemente poner unas normas, unos límites, haber traído al frente todo esto que sentía y haberlo hablado con el cliente. Igual podían haber llegado a otras decisiones. Ella decidió no hacerlo y está perfecto, ¿no? Pero el caso, lo que quiero decir es que no cuando notas cosas tienes directamente que rechazarlo todo. Lo que sí que te da información es para gestionar esas cosas que pasan aquí delante. Y por último, otro caso que es que quería traer al frente y es importante porque a veces nuestro cuerpo también nos dice que sí, pero por las razones equivocadas. Y también quiero que lo tengamos en cuenta. En este caso, la clienta tenía una oportunidad de colaborar con una marca grande, ¿sí? Y ella le hacía mucha ilusión. Y cuando pensaba en ello, ella nos decía que sentía adrenalina. Me acuerdo la palabra exacta, dijo adrenalina y activación. Así que parecía un sí clarísimo. Pero cuando hizo el ejercicio de respiración, ¿no? Y de exploración, esa sensación ya cogió otro rumbo, ¿no? Se dio cuenta de que esa activación no era entusiasmo genuino, era ansiedad. Era el sistema nervioso activándose por miedo a perder esa oportunidad que en verdad le hacía tanta ilusión. Ella decidió decir que no. No porque fuera una mala oportunidad, sino porque en ese momento de su negocio no tenía la capacidad real de hacerlo bien. Y su cuerpo lo sabía. ¿Sí? Lo interesante es que, yo no me acuerdo ahora si fue 4, 5, 6 meses más tarde, le llegó otra oportunidad muy similar. Y su respuesta corporal en ese momento, me acuerdo que nos comentaba cómo había sido de diferente, ¿no? Cómo eso que había sentido, esa adrenalina que ella describió en un primer momento, en este caso, se sentía como apertura, como expansión, como un sí tranquilo. Y en este caso, sí decidió tirar adelante la colaboración. Así que si todo esto te resuena, si quieres empezar a integrar esta práctica también en tu toma de decisiones empresariales, aquí van algunas herramientas concretas que puedes integrar. La primera es la pausa de como mínimo 24 horas y yo te recomendaría, si puedes, 2 o 3 días, ¿vale? Para cualquier decisión importante. Para cualquier decisión importante hay que darse el permiso de no responder inmediatamente. Así que un déjame pensarlo y te confirmo en unos días es una frase profesional completamente aceptable. Y usa esos días o esas horas
para hacer la práctica que te compartí, la de respirar, la de conectar con tu cuerpo, la de traer la decisión al frente para ver cómo se siente y observar esas emociones. La segunda es que si no estás acostumbrada a este tipo de trabajo, antes de empezar tu jornada laboral incorpores un nuevo hábito y es la toma de 2 minutitos para hacer un escaneo corporal simple. Te sientas, espalda recta, canal central bien alineado y haces un escaneo desde la cabeza hacia los pies y nota qué sientes. No tienes que cambiar nada, solo tienes que registrarlo, ¿sí? Y esto te entrenará en la habilidad de percibir señales corporales sutiles. También puedes incorporar lo que le llamamos el diario de decisiones y al menos durante un mesecito lleva un registro simple de decisiones importantes que tomes. Anota qué decidiste y cuando lo decidiste, qué sentiste en el cuerpo, ¿vale? Y después anota cómo ha resultado esa decisión al cabo de unos días o unas semanas o cuando se esté ejecutando. Con el tiempo, si haces esto, aprenderás a ver los patrones, qué sensaciones corporales correlacionan con decisiones acertadas y cuáles con decisiones que después, pues lamentablemente, no salieron bien. La cuarta, obviamente, es la respiración de regulación y es aprender una técnica de respiración muy simple, te la he explicado antes, que puedes usar en cualquier momento, ¿sí? Mi favorita, ya te la he dicho, es la de canal central alineado y inhalar en 4, sostener la respiración en 6, exhalar en 8. Esto lo repetimos entre 5 y 10 veces, ¿sí? Y es suficiente para regular un sistema nervioso sin que te tome mucho más de 1 minuto de tiempo. Y por último, la pregunta del yo futuro, ¿no? Ya sabes que esta nos encanta. Cuando tengas que decidir, después de respirar, después de conectar con tu cuerpo, después de analizar qué datos te está dando, o de detectar qué datos te está dando, simplemente pregúntate, si pudiera hablar con mi yo de dentro de 1 año, de 6 meses, ¿me agradecería o me reprocharía que tome esta decisión? Y es que tu cuerpo tiene una sabiduría sobre tu capacidad real, sobre tus límites y tus necesidades que tu mente ansiosa por logros muchas veces está ignorando. Así que respirar antes de decidir no es renunciar a la estrategia, es añadir una capa de información que hace que tus decisiones estratégicas sean más precisas. Tu cuerpo no es un obstáculo para tus decisiones empresariales o personales. Es una fuente de inteligencia que puede ahorrarte meses de desgaste si aprendes a escucharlo. La próxima vez que tengas que tomar una decisión importante, antes de hacer la lista de pros y contras, antes de consultar a tu socia, a tu mentor o mentora, respira. Conecta con tu cuerpo y pregúntale qué sabe él. Y después sí, usa todos los datos, toda la estrategia, toda la razón que necesites, pero inclúyelo, no lo ignores. Porque decidir desde la inteligencia completa, mente y cuerpo, es decidir desde el poder real. Y ahora ya sí, nos vamos a despedir y quiero felicitarte por haberte dedicado este tiempo y haber apostado por dejar atrás el drama para pasar a la acción como la mujer que eres, creativa, independiente y consciente de tu potencial y capacidades. Esperamos que sigas haciendo dramas y haciendo planes.